ti para que tú, a través de tu gracia y favor, tu misericordia y en medio de tu Santo Espíritu, nos guíe, nos dé sabiduría, entendimiento de lo que tú nos quieres hablar y de lo que nos quieres que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. No dejes que la palabra sea robada, pues que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Gracias por la bendición de poder ministrar esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quiénes de aquí y quiénes en el mundo no hay momentos en que padecemos aflicción, tristeza, angustia, desolación, problemas, circunstancias? ¿Quiénes de aquí o las personas en el mundo no están viviendo ahorita o han vivido caos emocionales, choques espirituales? ¿Quiénes no hemos vivido ese tipo de situaciones y etapas donde luchamos contra muchas situaciones y no podemos avanzar? O hay veces que nos detenemos en un problema o en una circunstancia y no la podemos pasar. Yo creo que a veces hay momentos en nuestras vidas que se ven más problemas que circunstancias favorables, y más los cristianos vivimos momentos de mucha aflicción, de mucha tristeza, de mucha angustia personal, familiar, congregacional, y hay veces que nuestro corazón no se mantiene quieto, está intranquilo, está en un momento de aflicción tan fuerte que quisiéramos ser consolados, tener paz, tener tranquilidad, y a veces no llega. A veces no llega esa paz, esa tranquilidad, ese consuelo. Y algunos de nosotros nos lo hemos pasado 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Y seguimos en una lucha incesable y no podemos tener esa tranquilidad y esa paz. Si la mayoría de nosotros conociéramos el poder de Dios, la fuerza de Dios, la deidad de Dios, si realmente conociéramos a Dios, estaríamos quietos y esperando en el Señor. Ese es uno de los grandes mensajes que día a día Dios nos hace a todos en su palabra, y en ocasiones no nos damos cuenta que Él ya tomó el control de las cosas y nos apresuramos a querer nosotros tomar el control de nuestras circunstancias, y eso no es favorable a nosotros. Eso no nos va a favorecer, al contrario, nos va a hacer que estemos más difíciles y tensos en nuestra vida cotidiana, en nuestros problemas y en nuestras circunstancias. Acompáñenme por favor en el Salmo 46, que espero que le hayan puesto atención hace ratito que lo leyó Jesús. Es uno de los salmos más poderosos que podemos ver en la Biblia. Toda su palabra es poderosa, pero este salmo tiene un poder impresionante para las personas que no consideran a Dios, pues Dios es todo y en Él está todo. Ya lo tenemos, Salmo 46, dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes. Bueno, esa palabra Selah, algunos de ustedes no saben el significado, pero esa palabra Selah en el original hebreo quiere decir haz pausa.
Reflexiona lo que está diciendo Dios. Esa palabra Shelah es el significado de cuando la pone Dios ahí, es decir, me detengo, hago pausa y reflexiono en lo que Dios me está hablando. Y dice después de Shelah, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Shelah. Fíjense, pausa ahí le da. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Shelah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Shelah. Fíjense qué interesante es este salmo tan pequeñito que muchos de nosotros lo podemos aprender en el corazón, no en la mente, en el corazón. Algunos no lo sabemos todo, pero cuando Dios nos hace y nos muestra alguna circunstancia difícil, clamamos a este salmo y este salmo trae una gran importancia y poder hacia las cosas que están sucediendo, puesto que el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el quien nos está hablando, nos dice Shelah. Si se acuerdan qué significa, ¿verdad? Haz pausa, tranquilo, reflexiona en lo que te estoy diciendo. Y esto es lo que muchos de nosotros no hacemos. Cuando Dios hace un llamado a lo que es el Salmo y nos hace reflexionar, Él siempre tiene un contexto bien explícito sobre lo que estamos leyendo. El texto que estamos leyendo y el contexto. ¿Cuál es el contexto de este texto? El que en el versículo 10 nos lo dice. Este es el contexto de este texto que estamos leyendo. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Conoces quién es Dios? ¿Sabes quién es Dios? Cuando las circunstancias, las situaciones que estás viviendo, tú sabes que Dios puede tornar en su poder, controlar, mantener firme la seguridad en ti. Tú sabes quién es Dios para poder cambiar el rumbo de muchas cosas, de la misma vida, de las mismas circunstancias, del mismo, de la misma naturaleza. Tú sabes quién es Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Te has puesto verdaderamente en las manos de Dios o tiemblas tú en vez de que tiemblen los montes? O sea, los problemas, las circunstancias. O tiemblas tú ante las circunstancias y no descansas en Él. El pasado fin de semana en los matrimonios, no sé si se acuerdan, la lluvia venía muy fuerte. Gracias a las oraciones de varios de ustedes, Dios hizo que no lloviera en ese momento y desvió. Muchos no notaron, yo me salí a ver las nubes y vi como la nube, que estaba negra, muy fuerte arriba de nosotros para que subiera una tormenta, pero tormenta, esa nube se pasó a un lado y se empezó a clarear el sol, el espacio donde estábamos nosotros, y dejó de llover. En algunos momentos veía a algunos hermanos porque seguía lloviendo y decían, híjole, y algunos desesperados por lo que vaya a suceder y que ya se echó a perder el evento. Yo nomás los veía y dije, gloria a Dios que pasan estas cosas, para que se den cuenta el poder de Dios. Y la gloria de Dios manifiesta en lo que Él tiene el control.
Pero ya cuando se empezó la tempestad empezó a tranquilizar, se acomodó todo y todo, ya todos los veían un poco más en paz, más relajados, más tranquilos. Porque tenemos que aprender a conocer el poder de Dios. Tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios. ¿Qué Dios estás clamando? No es cualquier Dios. No es el Dios que muchos pintan, no es el Dios que creen muchas personas que mi Diosito. No sabemos ni a quién estamos clamando. Por eso los hebreos no podían pronunciar el nombre de Dios, porque para ellos era un nombre santo, santísimo. No podrían pronunciarlo porque para ellos era pecado pronunciar el nombre de Dios. Y Dios a su pueblo, a su iglesia, les ha dado esa gran bendición y oportunidad de poder pronunciar ese gran nombre. Cuando empieces a conocer el poder de Dios, si entiendes el versículo donde te está diciendo Dios que esa es nuestra base, la base del contexto que vamos a leer, si entiendes ese versículo donde dice claramente, en el 10 dice que estés quieto y que conoces que soy Dios, o sea, conoces que es Dios. ¿Qué significa conocer y estar quieto? ¿Qué significa? Aunque aparentemente parece algo sorprendente para mucha gente, el significado quiere decir descansa y relájate. Dios ya tomó el control. Dios ya tomó el control. Cuando ves ese versículo y lo empiezas a analizar y empiezas a entrar en la profundidad de la palabra, este mismo versículo, si te das cuenta, me alienta a reflexionar. Primeramente sobre quién es Dios. ¿Quién es Dios? Si Él en su poder y en su palabra te dice, estad quietos, ¿qué haces? Nos aceleramos más porque ves el problema y ves la circunstancia, y muchos se desaniman porque ven la circunstancia y piensan que Dios no está actuando. Dios no actúa en el caos, entiéndanlo. Eso es lo que tenemos que aprender. Dios no va a actuar en un caos. Cuando tú generas el caos, quieres que Dios te lo resuelva, ¿verdad? Pero si tú lo generaste, no Dios. Ahora, si Dios es el que tú crees y el poderoso de Israel, el que crió los cielos, la tierra, y el que en el poder de su palabra está todo dicho, imagínate cuando Él dice, estad quietos. Vuelvo a reiterarlo, ¿qué haces? La mayoría de nosotros, si no es que todos, nos aceleramos. Nos aceleramos. ¿Y qué me está pasando? ¿Y por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué yo? Y empiezas a acelerarte. En vez de decir, a ver, tranquilo. Dios me dijo en el Salmo 46, versículo 10, aprendámoslo, porque esto les va a ayudar muchísimo. Versículo 10, estad quietos. Respiro y le digo, Señor, en ti confío. Y esa palabra tiene que ser parte de tu vida personal. Diaria, porque diario tenemos conflictos, diario tenemos circunstancias, diario tenemos situaciones críticas y difíciles. Bueno, al menos yo sí, no sé ustedes, pero diario yo tengo circunstancias críticas y difíciles. Y más, ya no son tan naturales, ya son más espirituales, más fuertes. Lo natural tú lo puedes ponerte cremita o no sé, te vendas y ya pasaste la circunstancia, pero la espiritual es más fuerte. Para muchos creen que lo natural es fuertísimo. No, lo espiritual es mucho más fuerte. Y las circunstancias que vives a diario, si tú no las alcanzas a percibir, si son naturales o espirituales, claro que todo viene de lo espiritual. Pero si no empiezas a creer en lo que Dios te está diciendo, entonces tú mismo vas a generar el caos. Por eso dice que ¿quién vino a destruir, matar y robar? Él es el que hace el caos. Satanás es el que hace el caos. Dios es un Dios de paz. En donde hay paz, ahí está el Señor. Donde hay guerras, conflictos, pleitos, iras, contiendas, ahí no está Dios. Allí está el caos. ¿Se acuerdan al principio de la creación cómo dice la palabra?
En el Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Dios no hace las cosas imperfectas, Dios hace las cosas perfectas. Alguien la desordenó por el caos que generó. Cuando Satanás fue enviado aquí, por la rebelión que hubo, se destruyó la tierra. Satanás hizo lo mismo y hoy quiere hacer lo mismo con tu vida, con tu familia. Lo que Satanás primeramente quiere es que tú no creas en Satanás. Es el camuflaje de Satanás. Las personas que no creen, no, yo no creo nada de eso. No creo que Satanás esté tratando de hacer. Ese es el mejor camuflaje. Ese es el mejor camuflaje. En donde no sabemos ni por dónde nos está llegando y tú dices, ¿y por qué? ¿Y esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el otro? Bueno, a ver, saca una lógica. Ya cuando nuestra lógica no entiende las situaciones o las cosas que me están pasando, entonces como que ya sí empezamos a decir, ay Dios, ¿sí será cierto o no será cierto lo que estás viviendo? ¿Verdad? El contexto de estar quietos y conocer que yo soy Dios, esto está escrito en un tiempo de angustia, en un tiempo de guerra, en un tiempo donde el rey David estaba pasando circunstancias muy difíciles. Y este versículo tienes que tenerlo tú precisamente bien en el contexto de tu vida y en tu mente cuando hay situaciones de guerra, cuando hay situaciones de ira, contienda, pleitos. Mucho de lo que Dios nos está manifestando en este salmo tienes que reflexionarlo cuando Dios te dice Shelah, detente, reflexiona lo que yo te estoy diciendo. Porque como la mayoría de nosotros así leemos la Biblia sin contexto de lo que estoy leyendo, ni el texto ni el contexto de lo que le estoy leyendo. Cuando te detienes y empiezas a darte cuenta el gran significado de este salmo, Dios te dice, deja de esforzarte, deja de afanarte, tú no lo vas a poder resolver. Fíjense qué importante, pero a la vez qué desesperante, ¿verdad? Cuando Dios te dice, cálmate, yo lo voy a hacer, pero ves el problema tan grave y tan difícil que dices, no, ¿cómo? Yo tengo que hacer algo, pero si Dios te dice que está quieto y tú te sigues esforzando y sigues luchando y sigues haciendo lo que tú crees que estás haciendo, peleando, entonces o le crees a Dios o no le crees a Dios. ¿Para qué Dios escribió tanta palabra? ¿Para Él? No, fue para nosotros, para entender todo el contexto de la Biblia, centrado en una sola persona, en Jesucristo. Porque dice que Él es el único camino, Él es el único en la verdad y Él es el único que te puede dar vida. Y si ese contexto del Salmo 46, 10 te empieza a decir, deja de pelear, deja de luchar, no caigas en pánico, y luego te dice Shelah, reconoce la soberanía de Dios. Es difícil, hermanos. Miren, a mí me ha pasado, se los digo en el amor de Cristo, a mí me han pasado cosas fuertes espirituales y muy fuertes que después les platico. Y a veces yo quiero luchar según mis enseñanzas, ¿verdad? Según mis enseñanzas ideológicas dentro del contexto de la Biblia, porque la Biblia dice, tú pelea la buena batalla de la fe, y claro que sí la estoy peleando y esto, Señor, pero de repente Dios me dice, cálmate, yo ya tomé el control. Y yo digo, ay Dios, pero ¿qué hago? ¿Verdad? Y muchos dicen, pues ya me siento y ahí estoy esperando. No es así. Ahorita vamos a ver de qué se trata esperar en Jehová.
Todo esto que Dios está hablando a través de la soberanía de Dios y reconocer la soberanía de Dios es para su pueblo, para su iglesia, porque hay gente que no conoce la soberanía de Dios, no sabe el Dios tan poderoso que existe en esta tierra. El día que se acabe el mundo, van a ver cómo todas las naciones, todas las personas, todo el mundo se va a inclinar ante Él, y Él soberanamente va a estar en un lugar muy especial. Y ahí se van a dar cuenta, uy, si era cierto lo que hablaba por ahí Alejandro, si era cierto lo que decía por ahí, que era un Dios muy poderoso, ¿no? Ahorita estamos aquí en esta tierra y pues no pasa nada, no veo nada. Pero dejen que cese esta vida y pasemos a la otra desde el principio. Yo se los he dicho, desde el principio, quienes creen en el Señor Jesucristo, dice la Escritura que van a venir los ángeles por ti en cuanto dejes tu cuerpo y ¡pum! Directito. ¿Por qué van a venir los ángeles? Porque recuerdo que tenemos que pasar el plano donde está Satanás, la atmósfera. Ese es el territorio de Satanás, y si te fueras solito, te jalaría. Por eso vienen dos angelitos así por ti y te llevan al cielo. Recuerdan, y vuelvo, esa película me llamó mucho la atención porque así es, así es. No sé si se acuerdan la película esa ¿cómo se llama? La sombra del amor, ¿sí se acuerdan? Cuando el tipo es atropellado, ¿sí se acuerdan, no? Y de repente se levanta y como que se levanta él, reacciona y ve su cuerpo en el parabrisas que estaba ahí, ¿sí se acuerdan? Si no, véanla, de veras. Y de repente se toca, se ve ahí, y ve que llega gente y demás, y ve que no es ella, sino que a muchos nos ha pasado que de repente nos vemos fuera de nuestro cuerpo. Bueno, al menos a algunos, ¿verdad? A mí no me ha pasado, pero a algunos me han platicado. Y cuando te ves fuera de tu cuerpo es porque Dios te quiere mostrar lo espiritual. Y en ese momento, no sé si se acuerdan, cómo ya se da cuenta de que no es Él y que ya está en lo espiritual. Y de repente del suelo empiezan a salir sombras negras, que son demonios. Y lo empiezan a jalar y a arrastrar y se lo llevan. Aunque no quiera irse, se va. Bueno, yo espero que nadie de aquí nos vayamos así. Ay, no estás. Es que el infierno no tiene ni idea. Un día vamos a dar el tema del infierno para que se den cuenta de qué es el infierno. Mucha gente dice, yo sí me voy al infierno. No saben ni lo que dice. Ay, Dios, hasta de veras es porque sí es muy difícil estar ahí. La palabra que Dios que nos está diciendo en este versículo, nos está diciendo, estad quietos, conocer que yo soy Dios. Fíjense cómo dice conocer, o sea, te está diciendo despierta, deja de temer y reconoce quién es tu Dios. Esta palabra me encanta porque es uno de los puntos centrales de lo cual Dios nos está diciendo conocer. Por eso yo te digo, conoces a Dios. Si no le conoces, te invito a que le conozcas, porque a través de Él está todo. Está la fuente de amor, de gracia, de favor, está la economía, está todo en el control de Dios. Todo lo tiene Dios, todo. Porque recuerden, la misma Biblia nos lo dice. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todas las cosas, todas están hechas por Él. Y cuando Él te dice, despierta, deja de temer, conoce quién es tu Dios. Y tú vas a las Escrituras y empiezas a conocer a Dios, y Dios te empieza a mostrar más quién es Él. ¿Ustedes creen que a Dios no le interesa mostrarse a tu vida? ¿Ustedes creen que Dios no quiere que tú le conozcas? Si es nuestro Padre. ¿Ustedes creen que Dios no quiere decir, mira hijo o hija, yo quiero platicar contigo, yo quiero estar contigo? Pues Él es nuestro Padre. Él es el Padre de la creación. Y si Él está con nosotros en ese contexto de decir, quieto, descansa, conoce que yo soy tu Dios. Y esto te empieza a decir, fíjense, por eso cuando estudias los salmos o cualquier
parte de la palabra. Hay veces que yo hago mi estudio, se los digo en el amor de Cristo, y no sé, digo, se prende el wifi en el momento que estoy predicando a veces, y no necesito ya el estudio. Ya nomás me acuerdo y dije, ay Señor, y ya, no, y me lleva por otro lugar, donde yo considero que es lo que tengo, que hice, pero de repente ya Dios me dice, hey, cálmate, te estás saliendo de lo que yo quiero, no de lo que tú hiciste o escribiste. Y es donde inicia lo que yo le estoy diciendo. Cuando tú conoces a Dios, te dejas y te dejas guiar por Él, y te empiezas a mantener firme en lo que te está diciendo. ¿Por qué? Porque yo quiero entrar, fíjense, yo quiero hacer las cosas en mi fuerza, en mi opinión, en mi dirección, en mi determinación, pero Dios te dice, hey, ten calma. ¿Y sabes lo que a veces Dios me dice así cuando estoy en eso? Me dice, sal de ahí. O sea, sal, ¿qué quiere decir? Salte tú, yo voy a entrar y voy a tomar el control de lo que tú estás viviendo, estás pasando. Pero como no conocemos a Dios, quedamos encerrados en el problema, quedamos encerrados en las circunstancias, quedamos encerrados en lo que estamos viviendo. Y Dios no te dice eso. Lo que te dice es que no temas, que despiertes, que salgas de esa circunstancia, que lo dejes a Él tomar el control. Cuando yo quiero tomar el control de mis problemas o de mis circunstancias, para muchos de nosotros se nos va a hacer difícil. ¿Cómo le voy a dejar a Dios mis circunstancias? ¿Cómo le voy a dejar a Dios mis problemas? ¿Verdad? Cuando tú confías en Él, miren, no es que tú se los dejes y te sientes ahí. A ver, voy a esperar, a ver si es cierto, ¿verdad? Como un hermano que nos decía, ¿verdad? Que se quedó un buen tiempo esperando, ¿verdad? No es así. Es primeramente que tú te salgas del problema en acción, sin presión, sin querer tú resolverlas, pero poniéndote en manos de Dios. Eso es lo que hace Dios para que tú empieces a despertar y que te dejes ayudar por Él. ¿Por qué? Porque uno de los del sentir del ser humano para no poder lograr las cosas y resolver problemas, crisis, circunstancias y demás, ¿qué creen que es? El temor. El temor, la duda y la inseguridad son tres aspectos de los más importantes que al ser humano nunca los ha dejado crecer. Y esos tres aspectos importantes para Satanás son los de mejor control para las personas. Pero cuando vienes y conoces la palabra de Dios y sabes quién de Dios está hablando, entonces empieza algo interesante. Una, dice, estate quieto, ¿verdad? Si vemos en la connotación de estar quieto, tienes que tener entendido y comprendido todo el contexto, no nada más ese texto. Miren, se los voy a explicar, a lo mejor no lo van a entender, vean el estudio más adelante. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes del corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y fíjense, si tú vas en el contexto del versículo que estamos leyendo, ya vieron que leímos tres versículos, ¿verdad? Y si dice Dios que es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, que no tememos, que no tengamos temor si los montes se mueven y demás, ¿verdad? Y de repente yo me voy al texto central de este contexto y dice, estad quieto. Ay Dios, ahí viene lo difícil. ¿Cómo que me voy a estar quieto con tantos problemas y circunstancias? ¿Cómo que
puede estar quieto. ¿Saben por qué no estamos quietos? Porque la segunda palabra que nos está refiriendo en ese versículo es precisamente lo que muchos de nosotros nos hace falta. Dice, estad quietos y ¿qué? Conocer que yo soy. Y conocer. Y por eso muchos de nosotros pasamos lo que pasamos, porque no conocemos quién es Dios. Cuando tú conoces el poder de Dios, dirían en inglés, take it easy, tranquilo. Tranquilo. Y tranquilo quiere decir en tu corazón paz y seguridad de quién ha tomado el control de tu vida. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Dice, nuestro pronto auxilio cuando yo estoy viviendo problemas, cuando yo estoy viviendo circunstancias, cuando yo estoy viviendo inseguridades. ¿Quién ya muerto puede vivir dolores y circunstancias difíciles? Nadie. ¿Te preguntas tú por qué estás vivo? ¿O no te has preguntado por qué sigo aquí, Dios? ¿Será que has comprendido lo que Dios te quiere mostrar o te quiere enseñar? Digo, la muerte absolutamente le llega a niños, jóvenes, adultos, a todo tipo de personas les llega. Y tú dices, ¿sabrían esas personas que murieron? ¿Sabrían quién es su Dios? ¿Sabrían? No lo conocían. No lo conocían. Porque la palabra misma nos dice que Él te va a dar larga vida. A ver, ahí va el contexto de lo que yo le estoy diciendo. Si Dios te dice que te estés quieto, ¿verdad? Y que esperes en Él, ¿para qué quieres larga vida? Si estás sufre, mejor ya te puedes ir. ¿Para qué? ¿Quieres seguir sufriendo? ¿Quieres seguir pasando eso? Entonces tienes que confiar en Dios. Por algo Dios te dejó aquí. Por eso Dios quiere que estés aquí, para que aprendas a confiar en Él. En el Salmo 119:15 dice la palabra de Dios: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Vamos a leer el versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Esta es una de las claves de las cuales tú tienes y yo tenemos que aprender. Dice, en tus mandamientos meditaré. Ahí te está diciendo Shelah. ¿Se acuerdan? Medita. Aprende quién es Dios. Apréndelo. Ese mismo salmo, en Josué 1:8 nos dice, fíjense, Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás. ¿Se acuerdan qué dice el contexto del Salmo 46:10? ¿Se acuerdan? Estar quietos y conocer. Y conocer. Y aquí fíjense lo que Dios te está diciendo claramente. Fíjense. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Estás conociendo.
sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás. O sea, meditarás, estarás tranquilo meditando. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice en tu Biblia? Harás prosperar tu camino, o en otras versiones dice, entonces te irá bien. Te irá bien. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí lo entendimos, hermanos? ¿Sí? ¿O lo explicamos nuevamente? Es un texto muy comprensible, pero a la vez muy difícil. Porque hay quienes todavía no tenemos nuestros ojos en nuestro entendimiento abiertos. Y lo entiendo, y eso sí lo comprendo. Pero yo sé que tú sí. Fíjate lo que Dios te está diciendo. Y fíjate bien, porque para eso estás todavía en esta tierra. Si no, Dios ya te hubiera llevado. Que somos un poquito necios, bueno, eso sí lo reconocemos, ¿verdad? Por eso Dios trabaja en nuestro carácter, trabaja en nuestras situaciones de vida, en nuestros sentimientos, en todo trabaja Dios. Lucas 5:16. Lucas 5:16. Dice la palabra de Dios. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Para qué creen que hacía eso? Meditar. Hay varias opiniones y que para lo que Dios hacía, ¿verdad? Pero en realidad, ¿saben qué hacía? Bueno, todas las opiniones que ustedes están diciendo son correctas. Una para descansar, otra para estar con Dios, otra para saber qué Dios le iba a decir, ¿verdad? Para estar con paz y tranquilidad con Dios por todo lo que estaba viviendo. Pero dice que se apartaba. Se apartaba, ¿verdad? ¿Qué es esa palabra apartar? Santo. ¿Mandé? A ver, ¿escuchó? Acuérdense, cuando tú te apartas del mal, santificarte. Santificarte por medio de la palabra, por medio de la comunión con tu Padre. Jesús no necesitaba santificarte. Jesús era santo, pero Él nos estaba poniendo el ejemplo de saber santificarnos. Cuando tú vas a la palabra, te apartas, Dios te empieza a apartar y te dice, estate aquí conmigo. Fíjense, ahí va, y le van a entender, estate aquí conmigo, yo resuelvo tus problemas. Estate aquí conmigo, yo quiero que estés conmigo y veas mi poder, veas mi gloria, veas lo que yo te he dicho que voy a hacer. Por eso Dios, por medio de Jesucristo, cuando se apartaba, Él sabía lo que estaba haciendo. No sé si estén de acuerdo, Él sabía bien lo que estaba haciendo. Pero cuando tú vas a la oración, le estás diciendo a Dios, me voy a relajar, Dios. Voy a dejar de luchar, Dios. Voy a dejar de hacer lo que creo yo hacer para salir de este problema. Lo que voy a hacer es apartarme y que tú tomes el control en estos tiempos tan difíciles. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Es, hermanos, despertar, dejar de temer y reconocer quién es tu Dios, quién es nuestro Dios. Tú y yo deberíamos de interpretar este mandato
de estar quietos, porque es un mandato, de estar quietos, que yo soy tu Dios, como el mismo versículo nos lo está diciendo. Quieto, quieto, sal de tus circunstancias y ve al monte de la oración. Sal de tu esfuerzo y ven conmigo. Yo tomo el control de todas y cada una de las situaciones. ¿Y saben qué pasa? Como las circunstancias nos absorben, ¿verdad? Nos absorben. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios que llegó un sembrador y sembró la semilla, pero la semilla cayó en tierra pedregosa y vino los aves del cielo y se la comieron? ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿O no se acuerdan? Sí, se acuerdan muy bien. Bueno, fíjense, ¿qué hacemos? Esta palabra que Dios te está dando, mucha palabra que te ha dado Dios, ¿saben qué hacemos? Estamos tanto en el problema que dejamos que las aves, o que en este caso el enemigo, se robe la semilla y tú ya no vas con Dios. Dios te ha dicho: yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza. Y tú dices: a ver, mi refugio, ¿qué es un refugio, hermanos? ¿Qué es una fortaleza? Ustedes lo saben. Entonces no estamos confiando. ¿Por qué? Porque seguimos aferrados en resolver nuestras propias circunstancias, y en vez de ir a lo que Dios nos está diciendo: quieto y espera en el refugio que soy yo, en la fortaleza que soy yo, y verás cómo tus enemigos empiezan a caer. ¿Es complejo? Sí, porque dice que para ello necesitas fe, y la fe de muchos de nosotros está por los suelos, hermanos. Si de por sí Dios nos dio poquita fe al principio, ahorita muchos de nosotros ya la perdimos y la seguiremos perdiendo si no te metes con Dios, si no lees su palabra, si no confías en Dios. Este salmo, les decía yo que es uno de los salmos más poderosos para la vida personal de un hijo de Dios y de un cristiano, que empiezas a darte cuenta que el reconocimiento de mis errores, o sea, yo lo digo por mi error, no lo digo por ustedes, el reconocimiento de mis errores me ha llevado a no comprender lo que Dios me habla, y sobre todo a no creerle a Dios lo que Él me está diciendo. Hago las cosas por mis fuerzas, hago las cosas por mi entendimiento, por mi capacidad, y todo eso no lo traslado al monte, a la oración, sino me quedo con mis problemas y mis circunstancias. Qué casualidad que cuando vas a la oración, como que las cosas van disminuyendo y los problemas, pero se agravan más fuerte a veces para ver si crees en Dios, y dejas de orar, y dejas de estar en su presencia, y dejas de seguir leyendo la Biblia. Tienes que hacer dos cosas muy importantes. No nada más es esperar en Dios así sentadito como yo se los dije, ¿verdad? Y yo voy a esperar y a ver qué. No. Cuando tú estés en ese momento, tienes que ir a la oración y leer la palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios? Y la fuerza de la oración para mantenerte firme en los momentos difíciles. ¿Quiénes no pasamos momentos difíciles? Díganme, ¿quiénes? Yo creo que todos los que estamos aquí, bueno, algunos de ustedes yo creo que no. No todos, algunos de ustedes yo creo que no pasan momentos difíciles. Porque si se dieran cuenta del poder de la palabra de Dios, por eso, fíjense cómo lo expresa Dios. Y no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y Dios habita en el monte de Sión. El monte de Sión es su pueblo unido en el poder y en la alabanza, dándole gloria y honra a Dios. Cuando tú vas
te congregas, eso empieza a darte a ti una fuerza y un aliento. Aunque no leas ni veas la palabra de Dios, no leas la palabra de Dios, no ores, pero estar ahí un ratito el domingo y dices, ya descansé el domingo, pero el lunes vuelves con los problemas. Pero cuando aprendes esto, dices, el domingo me dio una palabra Dios, el lunes la leo nuevamente, el martes leo otra cosa, el miércoles vuelvo a la palabra de Dios, y cuando menos piensas, el domingo Dios vuelve a meterte en su presencia y es como tienes las fuerzas para seguir luchando. Este salmo tiene un poder tan explosivo en nuestras vidas si tú empiezas a entender por qué Dios quiere que tú te mantengas firme cuando Él te está diciendo, hey, tranquilo. ¿Por qué? Porque dice que Él es tu refugio. Porque Él dice que Él es tu amparo. Porque Él dice que es tu fortaleza. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Y luego nos dice nuestro pronto auxilio. Nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En las tribulaciones. Fíjense qué hermoso salmo. Nuestro pronto. No dice espérense un rato. No dice después, ¿verdad? Dice pronto auxilio en la tribulación. Cuando tú vas a la oración y estás con Él, le estás diciendo a Dios, toma el control, Dios. Pero demuéstraselo y confía en Él. Demuéstrale que tú le estás dando, porque Dios conoce la intención de tu corazón, ¿eh? Ya se resolvió el problema, yo sigo con mi vida. Ya Dios controló tu situación y seguimos echándole a nuestra vida como si fuera normal. Yo he aprendido mucho a través del tiempo que conozco de Dios, porque sí es cierto, el ser humano tiende mucho a desviarse de Él. Lo digo por mi hermano, que hay momentos en que trato de leer la Biblia y me jala alguna cosa, alguna situación en mi vida. Quiero orar y ya no puedo a veces orar con la fuerza que siempre he orado. Y como no he orado y veo que me jala mi sentir, mis emociones y dejo de orar. Y lo he hecho, hermanos, en serio, se lo digo. Porque es muy fuerte lo que yo les decía espiritualmente. Hay una fuerza que te dice, ¿para qué oras? No necesitas orar. Tú eres bueno sin orar. ¿Para qué necesitas leer la Biblia? Es una fuerza impresionante. Y se los digo a ustedes que son ministros de la palabra, de veras, luchas todos los días para empezar a mantenerte firme en el Señor. Luchas para mantenerte firme. Todo fuera como color de rosa o como muchos piensan o nos ven así muy tranquilos. Pues esto ni le pasa nada, ni tiene nada, ni se enferma, ni esto, ni qué. Y tú dices, gloria a Dios, ¿no? Porque eso es lo que Dios te mantiene firme dentro de tu corazón. Y ante ustedes tengo que decirles, no pasa nada y la fe arriba y todo, pero cuando enfrento mis propios demonios, empiezo yo a luchar individualmente. Yo sé que ustedes también han luchado individualmente con sus propios demonios y han luchado contra circunstancias personales y contra las circunstancias familiares, pero no es el hecho de pelear, es el hecho de decir que has vencido. Has vencido la buena batalla de la fe. Te has mantenido firme en los momentos críticos y difíciles. ¿Has hecho valer el poder de la palabra de Dios? ¿Le has creído a Dios? ¿Te has mantenido firme de lo que Dios te está diciendo? ¿O titubeas de lo que Dios te ha mostrado en su palabra? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando Dios te está diciendo, está quieto y espera, es porque te está dando en tu interior una fuerza
que es el mismo en el auxilio que necesitas cuando tú estás en la tribulación. Dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Dice, traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de braveza. Dice, Selah. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Entonces estad quietos y conoced que yo soy Dios. Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ellas. No será conmovida, Dios le ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, porque nuestro Dios está con nosotros. Si no entra fe con esto, hermanos, puedes dedicarte a otra cosa. Esto es un poder de su palabra impresionante. Porque te puedo decir que cuando yo escucho la palabra de Dios y me dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Wow, mi espíritu siente algo impresionante dentro de mí, que dije, que pase lo que pase, Dios, que pase lo que pase, haga lo que haga, Señor, no dejaré de amar. Y eso me ha dado fuerzas hasta el día de hoy. No sé más adelante, ¿verdad? Porque Dios sube el nivel de prueba. Y gloria a Dios porque me sigue probando. Porque sé que soy todavía imperfecto. Y Dios me va a seguir probando. Y me va a seguir ayudando. Porque confío en Él. Confío en Él. Esto, hermanos, queda en dos partes. Porque está muy interesante y me gustó muchísimo lo que Dios nos habló esta mañana. Si Dios es contra nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Y te dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y será exaltado a través de ti la presencia de Dios. Imagínense lo que Dios está haciendo para que nosotros podamos hacer lo propio. Fíjense, ya con esto concluyo. Dice, venid y ved las obras de Jehová, que han puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras. ¿Quién hace cesar las guerras? ¿Quién? Dios, sin temor. ¿Sí o no? Entonces, a ver, si Dios cesa las guerras, a ver, otra vez, una guerra, estamos hablando niveles ya mayores. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí? Una guerra ya. ¿Y la guerra de tu familia? Dios hace cesar las guerras. Fíjense, Dios hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y luego dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Dios será exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando tú estás quieto y obedeces a Dios, Dios empieza, fíjense, estar quieto y verás quién es Jehová. Cuando tú empiezas a estar quieto, Dios quiebra lo que vaya a estar contra ti, porque estás confiando en Él. Dice que corta la lanza. O sea, el efecto de mal que te quieran hacer, no te van a hacer. Quema los carros en el fuego. O sea, imagínense, el mismo problema va a envolver a las personas en el problema que tú tienes y tú vas a estar sin el problema.
Pero dice la Escritura, estate quieto. ¿Será que te puedas estar quieto? E ir a la palabra, e ir a la oración y esperar en saber quién es Dios. Porque dice, será exaltado entre las naciones. ¿Saben cómo puede ser exaltado Dios entre las naciones? Por medio de tu obediencia. Porque nadie conoce ni ha visto a Dios. Y como dice, ¿cómo va a ser exaltado? No lo entiendo. Tú lo vas a exaltar a través de tu obediencia. Cuando tú estás quieto y obedeces a Dios y lo haces, la gente nada más te ve y te dice, no puede ser que estés tan tranquilo y todos los problemas. Estoy exaltando a Dios, porque Dios es mi refugio, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. ¿De qué temeré? ¿De qué temeré? Aunque vengan los temblores, aunque mueran 1000 a un lado y 10,000 al otro, a mí no me llegará. La peste destructora, todo lo que han oído en el Salmo 91, eso no va a llegar a tu vida. Pero si llega en algún momento, estad firme delante de Dios. Dios está preparando los corazones. Dios prepara corazones. Y Dios te prepara para la guerra. ¿Sí? Dios te prepara. Algunos de ustedes, van a ser probados en unas áreas, otros en otras, otros en otros, y otros en las enfermedades, que son las más buenas, las enfermedades. Para probar a un hijo de Dios, las enfermedades son las mejores que se puedan imaginar. Porque ahí o maldecimos a Dios, como decía Job, ¿se acuerdan? Que Satanás le dijo, toca su piel o su cuerpo y vas a ver si no te maldice. En las enfermedades se da cuenta si un hijo de Dios es hijo de Dios verdaderamente. Y algunos de nosotros vamos a ser tocadas en esas áreas. Otros en otras áreas. Otros en otras áreas. Hasta accidentes por ahí puede haber. O circunstancias difíciles. Pero tenemos que reconocer quién es nuestro Dios. Tenemos que reconocer quién es exaltado entre las naciones y quién es el que exalta a Dios entre las naciones. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Shelah. Medita en lo que Dios te está hablando. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mi teléfono está abierto a las 24 horas del día. ¿Ok? 911. Está abierto mi teléfono las 24 horas del día. Vean lo que vean, oigan lo que oigan. Está abierto mi teléfono. ¿Ok? Bueno, vamos a orar y terminar en oración correctamente. Y ¿te acuerdas la canción, Cris, que te dije aquella vez que me pusieras? A ver si la tienes por ahí. ¿Tú lo tienes? La clave. La clave 203. ¿Sí te acuerdas que era? 911. Ahí en tu lugar vamos a inclinar nuestro rostro y a empezar a exaltar y a glorificar a Dios en los problemas, en las circunstancias difíciles y en los momentos tan críticos que estás viviendo o estás pasando. Vamos a adorar a Dios y a darle gloria, honra y honor. Dice la palabra que será exaltado entre las naciones y solamente tu obediencia exaltará a Dios. Solamente lo que tú creas en lo que Él está haciendo en tu vida, ese le va a dar honra y poder a lo que Él quiere hacer en tu vida. Padre bueno y misericordioso, esta mañana venimos delante de ti, Señor, para exaltarte y glorificarte, Señor, para darte honra y poder, para darte, Señor, el honor a ti, pues tú eres el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso,
el que es y el que será, el que vive eternamente y para siempre. Tú creaste todo lo que vemos, Señor. Y hoy ante ti venimos a darte gloria, honra y honor. ¿Quién de nosotros no podemos vivir? Más bien, ninguno de nosotros podemos vivir sin ti. Hoy te digo, Señor, que te amo. Te amo por todo lo que has hecho en nuestras vidas. ¿Qué puedo decir, Señor? No puedo decir nada. Tú has fortalecido mi corazón en los tiempos difíciles. Me has mantenido firme en los tiempos críticos. Has hecho que mi angustia se convierta en alegría. Has hecho que mi dolor sea, Señor, para mí gratificante, porque cuando pasen las circunstancias me mantendré firme, y solamente tú me podrás mantener firme, Señor. Yo no podré, sino esperaré en ti. Enséñame a orar, como decían tus discípulos. Enséñame a estar contigo y que tu palabra me llene, porque no es, Señor, lo que yo considero, sino tu bendita voluntad que me lleve en la dirección correcta. No permitas, Padre, que me separe de ti. No permitas que me desvíe, Señor. En ningún momento tome otra dirección, sino el único camino, la verdad y la vida. Enséñame a caminar en fe. Enséñame a caminar con fortaleza. Y fortalece nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón. Tu palabra nos dice que aún los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Padre, tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio. Gracias por serlo. Dales fortaleza a los cansados, Padre, en estos tiempos de aflicción. Dales fortaleza a los que están quebrantados de corazón. Anímalos a seguir hasta el fin. Tú eres el refugio de todos y cada uno de los que estamos aquí. En ti confiaremos. En ti esperaremos. Tú serás ese refugio en el cual hemos esperado. Y la fortaleza para seguir, aunque no podemos. Aunque estemos flaqueando, aunque creemos que se están acabando ya nuestras fuerzas, tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, Padre. En ti confiamos. Yo te alabaré y te exaltaré. Siempre confiaré